Primero, reconocer la presencia de tan distinguidas personalidades que hoy están aquí: la doctora Verónica Montes de Oca, el licenciado Juan Francisco Quitazagua. Gracias por compartir su experiencia académica y su formación política con uno de los sindicatos más antiguos de este país. 98 años se dice muy rápido, pero esto da una historia en la lucha de los trabajadores en México, y esa lucha se reivindica con este día tan importante, que es el día que se ha establecido como el Día del Jubilado. Pero se jubilaron en la empresa, pero en el sindicato están activos. Un reconocimiento a todo el grupo de jubilados, a todo el grupo, a la Comisión de Trabajo, a nuestro compañero Carlos Magariño, representante propietario principal, a nuestro compañero José Antonio Almanzano, representante de jubilados, pero sobre todo a todos ustedes, compañeras y compañeros, que a lo largo de estos más de 3 años, de este acto autoritario y fascista, uno de los peores presidentes de nuestro país, en su historia, el peor presidente. Y tenemos que decir que los contrastes que hoy se dan, él desadministró en 6 años, hizo pedazos toda la parte importante de desarrollo de nuestra nación. Hoy México está señalado como uno de los países más corruptos, de los países donde más se violentan los derechos humanos. Es increíble que hay 25,000 desaparecidos. Los datos oficiales es que hay más de 100,000 asesinatos y una economía sumergida prácticamente en la deuda impagable. Casi 6 billones de pesos debemos al Banco Mundial, al Fondo Monetario Internacional. Y todavía este señor se adjudicó una jubilación de 6 millones de pesos al año. Un día antes de irse, Felipe Calderón modificó mediante un decreto el reglamento del Estado Mayor Presidencial para ampliar a toda su familia directa la protección con el Estado Mayor Presidencial, incluyendo del extranjero. ¿Y quién paga, compañeros? De los impuestos de los mexicanos, de la explotación de los recursos de las áreas estratégicas. Mientras que un trabajador de Luz y Fuerza del Centro, al principio tuvieron que elaborar más de 30 años para alcanzar la jubilación. Después fue una lucha para modificar la cláusula 64, reconocer el riesgo eléctrico a nuestros compañeros que todos los días hacen las actividades del contacto con las líneas energizadas, a nuestras compañeras que dieron la lucha para los 25 años alcanzar la jubilación, y nuestros compañeros a los 30 años para tener una jubilación digna. Pero hoy dicen ellos, los capitalistas, a los derechos les llaman ellos privilegios. Son derechos, compañeros, son derechos sociales, son derechos económicos establecidos no nada más en nuestra legislación, sino en todas las organizaciones de Naciones Unidas. En su declaración se establece que todo ser humano tiene derecho al empleo, al salario digno, a tener un sindicato, a formar un sindicato, a tener un contrato colectivo de trabajo y a tener una vejez digna. Y esos derechos, pisoteados por este gobierno de Felipe Calderón, pretendía acabar con el Sindicato Mexicano de Electricistas. No era acabar con la industria eléctrica, era acabar con el sindicato. Prepararon la división interna de la organización en un proceso electoral, que es parte de lo que tenemos que escribir en la historia de todos estos meses y años que hemos vivido. La estrategia de ellos es divide y vencerás. Buscaban que se fueran todos a liquidarse. Se fue una gran parte. Compañeros manipulados por la prensa, por compañeros a lo interno,
con el engaño de que los iban a reinstalar en la CFE de inmediato, que les iban a dar un bono del 100% de su compensación, y además les dijeron que les iban a ayudar a ser empresarios, a crear sus propias empresas, que les iban a condonar el programa habitacional o la 2201. Chantajes, campaña permanente, linchamiento en los medios, agresiones a compañeros nuestros por la PFP, la Marina, el Ejército, encarcelamiento de compañeros en distintas zonas donde hemos levantado la resistencia, averiguaciones previas, más de 1,200 averiguaciones, órdenes de aprehensión en contra de la dirección del sindicato, con el único objetivo de que no hubiera resistencia, compañeros, que dejáramos que Felipe Calderón y este gobierno hiciera el crimen perfecto, entregar la industria eléctrica a las multinacionales, imponer nuevas condiciones de trabajo con los contratistas que los vemos ahí haciendo nuestra labor de manera ilegal, que están sacrificando a esos trabajadores porque hay accidentes mortales de manera permanente que no los conoce la opinión pública, que jamás bajaron las tarifas eléctricas, que era una de las promesas de ese gobierno. Todo el aparato del Estado para acabar con el SME. Aguantamos, había que aguantar. Las luchas de los trabajadores en la historia del mundo son difíciles, pero es más difícil cuando enfrentas a un gobierno. Es grave cuando un patrón despide a un trabajador, pero es más grave cuando utiliza los instrumentos del gobierno para acabar con un sindicato democrático e independiente. Que este sindicato les ha obstaculizado a esta oligarquía durante toda la vida el equilibrio entre los factores de la producción. Este sindicato ha luchado por reivindicar las conquistas de los trabajadores, ha luchado por defender la industria eléctrica nacional, ha sido solidario con muchos movimientos nacionales e internacionales. Por eso a esta oligarquía, a este sistema capitalista, les estorban los movimientos democráticos y que luchan. Entonces la primera tarea para todos era defender al sindicato, era hacer que los compañeros no aceptaran las migajas del gobierno. Si hubiera ido todos, entonces ¿qué sentencia hubiéramos obtenido? Ninguna. Pero afortunadamente hay 16.599 trabajadores que decidieron no aceptar las migajas del gobierno, que decidimos todos continuar en la lucha hasta el final. Muchos pensaron que un servidor se iba a ir a liquidar, y algunos dijeron, se va a ir del país, se va a ir su familia. Mi padre es jubilado gracias al Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeros, y gracias a este sindicato estamos aquí trabajando, y también vamos a alcanzar la jubilación, porque estoy seguro que va a ganar el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros, porque tenemos la razón histórica. El sindicato nació con una empresa extranjera. Cuando estaba el proceso revolucionario difícil, había reuniones clandestinas en las azoteas por las noches para preparar la construcción de una organización con una visión de futuro para las siguientes generaciones. Hoy el sacrificio que hemos hecho todos nos va a servir de experiencia para escribirlo y dejárselo a las futuras generaciones, que serán los que van a continuar con la defensa del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. No nada más la razón histórica nos asiste, hoy nos asiste la razón jurídica. Muchos decían que ya no había nada que hacer. Hasta los abogados dicen, litigar contra el gobierno va a ser difícil, tienen controlada la corte, a los jueces, a los tribunales. Y diseñamos una estrategia que dijimos, la parte legal es la más segura, pero es la más larga, y hay que llevar el conflicto del SME a todo el mundo. Y empezamos a llevar el conflicto del SME a organismos internacionales, a buscar la solidaridad
de organizaciones internacionales, porque hoy en nuestro país tenemos una crisis social. Pasa lo que pasa y no decimos nada. Te suben la gasolina durante los próximos 3 años, no decimos nada. Miles de muertos y asesinados, no decimos nada. Devaluaciones, no decimos nada. Reforma laboral, no decimos nada. Viene la reforma educativa y no se dice nada. No hay empleos, no hay oportunidades para la gente y no se reacciona. Hay una crisis social producto de esta misma política capitalista. Y entonces tuvimos que salir para llevar el conflicto. Hoy, a más de 3 meses, podemos señalar que la decisión de Felipe Calderón fue una decisión equivocada, que le ha costado más caro al gobierno que sostener el presupuesto a luz y fuerza del centro, y lo tenemos y lo vamos a dar a conocer los siguientes días. Se acaba de publicar el informe de Comisión Federal de Electricidad. Simplemente en el 2009 hubo un sobreejercicio de recursos por el orden de los 42,000 millones de pesos de Comisión Federal de Electricidad para atender la zona central del país. Y en el 2010 volvieron a sobreejercer otros 56,000 millones de pesos de lo autorizado. Y el año pasado otros 47,000 millones de pesos. Dicen, es que es para pago de viáticos y personal para atender la zona central del país, cuando Luz y Fuerza funcionaba con 33,000 millones de pesos por año. ¿Dónde está el ahorro? Que dijeron, no hay ahorro, hay un saqueo de los recursos del erario público y a nosotros nos calificaron de improductivos. Hoy sale el director de la CFE, el nuevo director Francisco Rojas, dice, es que hay muchísimas empresas que no pagan la luz. ¡Qué descubrimiento! Dice, la Presidencia de la República no paga la luz. Dice, Walmart no paga la luz, Bimbo no paga la luz, la Torre Mayor de Reforma no paga la luz, ICA no paga la luz. Y no, nosotros estuvimos revisando todo eso, compañeros, y lo señalamos que era la corrupción de los funcionarios de confianza. Pero había 800 funcionarios de confianza en Luz y Fuerza. ¿Saben cuántos metieron ya ahorita en nuestra zona? Hay más de 3,500 trabajadores de confianza. Pero en todo CFE hay 20,000 trabajadores de confianza. ¿Con qué objetivo meten personal de confianza? Porque un empleado de confianza lo despiden cuando quieren, porque no tienen sindicato, no están organizados. En cualquier momento le dan las gracias, adiós. Pero además lo hacen que se involucre en la corrupción. Y entonces así, manga ancha para toda la estrategia de descapitalizar a las empresas públicas y al final justificar su extinción. Traen 20,000 de confianza, pero traen 77,000 trabajadores sindicalizados y traen otros 30,000 al servicio de las compañías contratistas. ¿Dónde está el ahorro? Y hay un conflicto social con el Sindicato Mexicano de Electricistas. Quiero señalarles que esta sentencia de amparo del 1337-2010 resuelve el fondo del conflicto. Es un conflicto que ya no tiene razón de ser. Hoy el sindicato cuenta con personalidad jurídica, con la toma de nota de los 26 miembros del Comité Central y comisiones autónomas. Eso era el objetivo, quitarnos la personalidad jurídica, dejarnos en la indefinición jurídica para que todas las demandas las echaran para atrás. Y después continuar con quitarnos el registro del sindicato. Y no escuchábamos a los traidores que le decían a Calderón, ya de una vez hay que rematar las instalaciones del Sindicato Mexicano de Electricistas. Y se frotaban las manos diciendo, es que nos tocan como 500,000 pesos de todo el patrimonio del sindicato. Y se frotaban las manos. Encontramos a un jubilado aquí afuera que estaba midiendo en pasos el tamaño del sindicato. Dice, es que vamos a ver, pues, para una
un avalúo, dice, porque todo esto ya se va a rematar. Y hoy vuelven a salir en pasquines a su campaña de guerra sucia, pero ya los tenemos perfectamente ubicados. A los enemigos hay que ubicarlos para vencerlos, compañeros. Ya los tenemos ubicados. Entonces lo que sigue es hacer valer esta sentencia. Había dos formas de resolver el conflicto de fondo. Uno, con la creación de un nuevo organismo público descentralizado, porque la actividad que hacemos está establecida en la Constitución. En este informe que está genial de la CFE, se lo vamos a llevar a la Corte, empezando el año, porque ponen en el informe el marco jurídico de Comisión Federal de Electricidad, y dice, CFE fue creado de acuerdo al artículo 27 y 28 de la Constitución, y transcriben los párrafos, el sexto y el cuarto correspondiente. Dice, CFE es un organismo público descentralizado con personalidad jurídica, y además pone la ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, y luego dice, y está dentro del marco de las facultades de los diputados y senadores en el artículo 73, fracción décima, que son los únicos facultados para legislar en materia de energía eléctrica. Ponen todo el marco jurídico que hemos defendido por siempre. Se lo vamos a llevar a la Corte para que vea cómo está constituida CFE, y es la misma constitución de Luz y Fuerza del Centro, compañeros. Lo mismo. ¿Quién ordenó crear a Luz y Fuerza? Fue la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. No se le ocurrió a un presidente. Lo ordenaron porque es una actividad que corresponde exclusivamente a la nación. Y al final dicen, se extinguió Luz y Fuerza del Centro, ponen una parte, dice, por bien del interés público y por bien de la economía nacional. Y entonces nos demandaron caso fortuito y causa de fuerza mayor. Y ya les dijo el colegiado, lo que acaba de decir mi compañero, quisieron engañarnos, engañaron a la sociedad. De principio a fin han sido todas las decisiones equivocadas de un gobierno fascista, que hoy sabemos que cuando tomó la decisión estaba borracho. Hoy se empiezan a conocer muchas cosas, y además hay más información de qué gobernadores estuvieron, qué secretarios estaban en la parranda plena en Los Pinos, y dijeron, no habrá resistencia más que unos 3 meses del espero. Se van a ir, van a correr, les vamos a ofrecer migajas y las van a recoger. Pues se equivocaron, compañeros. Hoy la solución ya está ahí muy clara. Había dos formas, la creación de un nuevo organismo o la aplicación plena de la cláusula 115 del contrato colectivo de trabajo, que habla de la titularidad del contrato colectivo, y dice que si en el futuro se llegara a extinguir Luz y Fuerza del Centro, cualquier otra que se cree o Comisión Federal de Electricidad será responsable de las obligaciones obrero-patronales, y el único titular de este contrato será el Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Y esa es la que llegó, esa es la que ya llegó, esa es la que ya llegó. Entonces tienen que estar al amparo todo el pago de jubilados dentro de la CFE, porque no es una pensión, es una jubilación de un contrato colectivo de trabajo, compañeros. Y hoy no vamos a la defensa de los derechos, sino a la exigencia de que se cumplan con los derechos. Ayer tuve por la noche, nos hablaron de gobernación. Entregué una propuesta ya ayer en la noche para la reinstalación de todos los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Reconocen que el conflicto ya no tiene razón de ser. Les llevé sus propios datos duros. Les digo, vean, ¿saben cuánto vale la plantilla de trabajadores? Antes los 44,000 trabajadores apenas costaban los salarios 6,000 millones de pesos. Hoy han ejercido mucho más. Se han despachado con la cuchara grande. La propuesta ya está ahí muy clara.
se alcanzan a jubilar 849 compañeros en esta propuesta y todos los demás a la restauración, compañeros, en cada una de nuestras áreas. Dice Gobernación, más vale hacer un arreglo que un buen pleito. Y entonces estamos de acuerdo, tenemos disposición, voluntad, pero en el marco también legal, en el marco del derecho que nos asiste, compañeros. Le entregué también lo que ya lleva cuantificado los salarios caídos de todos los trabajadores que no hemos aceptado la liquidación, y cada día que pasa es un día que se acumula más, y además el servicio está habiendo apagones por muchísimos lados, y entonces aquí está la mano de obra especializada. Hay ingenieros, hay técnicos, hay compañeros, y además muchas veces lo he preguntado y dicen los jubilados, vamos a ayudarles, cabrón. Vamos a ayudarles en la capacitación, en la instrucción, en el adiestramiento, porque creo que ya se les olvidó, compañeros. Lo que bien se aprende, jamás se olvida. Y a ustedes les ha tocado los peores momentos, cuando pusieron en liquidación a Luz y Fuerza del Centro. Desde el 74 al 94 no había materiales, no había herramientas, había con lo que hubiere, se mantenía la continuidad del suministro de energía eléctrica. Hoy que no nos digan que no hay dinero, cuando vemos que en abundancia están sacando los recursos para llevárselos a las compañías contratistas que están haciendo su agosto. ¿Y quiénes son los dueños de las compañías contratistas? Los mismos funcionarios de la CFE. Hoy entonces tenemos todos los elementos para que se resuelva ya de fondo el conflicto. Decían ellos, es que el Congreso tiene que etiquetar. Y revisando las partidas, nada más la Junta de Gobierno se puso de acuerdo con Hacienda y le transfirieron al gobierno federal lo que pidió la CFE en todos estos años. Ejercicio discrecional de los recursos públicos, compañeros. Por eso ahí está el conflicto y se tiene que resolver de fondo ya. Vamos entonces a reorganizarnos. A lo interno es importante cerrar filas, compañeros. Y el llamado a la unidad lo tenemos que hacer en los hechos. Porque ¿a quién le conviene que nuevamente pudiera haber una división a lo interno del sindicato? ¿Le conviene al gobierno? ¿Le conviene al SUTER? ¿Le conviene a la CFE? Y entonces tenemos que mandar un mensaje muy claro al gobierno, a la CFE y al SUTER. Vamos a ir a la recuperación de nuestros puestos de trabajo. Tenemos que ir a pactar con este gobierno el regreso al trabajo de todos los del Sindicato Mexicano de Electricistas, compañeras y compañeros. Esto es lo que sí. El tema de nuestros compañeros detenidos, de nuestros compañeros 10 presos políticos, que veo por aquí a los familiares, incluso a la esposa del compañero Ulises, que está vendiendo algunas pulseras para poder ayudar en la manutención de la familia. Decirles que el acuerdo ayer también, que en los siguientes días la CFE se va a desistir de los delitos graves para que puedan estar con nosotros. Aquí en el Sindicato Mexicano de Electricistas han hecho lo imposible en los juicios, pero encontramos que el apoderado legal o el director jurídico de la CFE es el mismo que teníamos en Luz y Fuerza del Centro, Prado Carranza. Y luego un funcionario de ese jurídico tiene un hermano que es Ministerio Público y es el mismo que ha metido todas las averiguaciones en contra del ESME, y se las llevo ayer a Gobernación. Le miran, y ustedes quieren limpiarlas, la PGR quieren limpiar a los jueces, y encontramos todo esto. Dice, ese es el acuerdo, llévalo a la asamblea, los siguientes días la instrucción será la CFE, retire los cargos de nuestros compañeros y podamos obtener la libertad de ellos, camaradas. Será la lucha constante y la organización, pero tenemos también que hacer que el pueblo de México voltee y se solidarice con el Sindicato Mexicano de Electricistas, porque hay que despertar a nuestras bases, a nuestra sociedad. Si no logramos que se despierten, van a continuar ellos en su proceso de desmantelamiento.
de los derechos establecidos en la Constitución, producto de una revolución mexicana. Hoy la educación, enseguida va con la energía, el petróleo, incluso algunas declaraciones de la gente de izquierda, o que se dice de izquierda, dicen que es necesario abrir ya Pemex completito a la iniciativa privada, y que CFE también, y que van por la reforma de seguridad social para crear la pensión universal. Dicen, si unos tienen jubilación y otros no tienen, mejor les damos parejo a todos, pero a la baja. No están pensando que los que tienen poquito los lleven a lo que tiene un jubilado del Sindicato Mexicano de Electricistas, sino dices, ¿cómo le bajan para que sigamos pagándole 6 millones a Felipe Calderón? Y la seguridad de su familia, como si hubiera hecho algo grandioso para nuestro país. Toda esa parte hay que llevarla al debate nacional, compañeros. Hay varios ejes de política del sindicato. Una es la Confederación de Jubilados, Pensionados y Adultos Mayores. Tenemos que hacer que reaccionen nuestros adultos mayores. En el caso del SUTER, a los jubilados no los dejan ni entrar a su recinto sindical, mucho menos les dan la palabra. Pero ya hay 10,000 jubilados que dicen, regresa al ESME a CFE y nos vamos a ir a afiliar al Sindicato Mexicano de Electricistas. Pues bienvenidos, compañeros, para hacer una sola fuerza y poder defender la población. Esa es una parte de un eje que tenemos ahí, que hay que organizarnos entre todos. La otra parte es la necesidad de tener una central obrera independiente. No dan muestras de cambiar y democratizar las organizaciones sindicales, sino seguir trabajando con ese corporativismo sindical para que los patrones sigan imponiendo contratos de protección y sindicatos blancos. Entonces hay que trabajar y organizar. Hace unos días platicábamos con la dirigencia de los mineros. Dicen los mineros, vámonos a la central obrera independiente, pero vamos primero a crear una federación de energía donde estén los mineros, electricistas, los medioambientalistas, los del tema del agua, una federación que nos permita aglutinar más fuerza para defender lo que es en esencia el artículo 27 y 28 de la Constitución. Es muy importante. Y la otra, que es la organización política del pueblo, los trabajadores, no es otra cosa más que educar e ir organizando a una gran cantidad de la sociedad que no está educada y no está organizada. Hay mucho espacio. El día sábado vinieron delegados de por lo menos 21 estados del país, dispuestos a decir, hay que organizar y crear nuestra propia organización política con su registro para llevarla a todo el país. Es una plataforma política importante que reivindica los derechos de los trabajadores, los derechos del pueblo de México. Son tareas grandes que hay que hacer, pero al interno también nos hace falta, y los próximos días presentaremos ante la organización una reforma de estatutos que nos permita crear la escuela de formación política, compañeros. Necesitamos formación política desde la dirección del sindicato. Los representantes y los compañeros de base deben de tener su formación política de manera permanente. Tenemos instalaciones, hay que hacerlo. Vamos a impulsar la Prosecretaría de la Mujer como parte de la reivindicación de las mujeres que han dado una enorme lucha heroica y digna en favor del Sindicato Mexicano de Electricistas. Vamos a impulsar también la Prosecretaría de los Jóvenes. Los jóvenes, hay una gran cantidad de jóvenes que se mantuvieron en la resistencia. Se requiere entonces la Prosecretaría de los Jóvenes que pueda vincular la lucha del ESME con miles de jóvenes en todo el país que no tienen alternativas. Desde los propios jóvenes que entran sin poder estudiar a la universidad y tampoco tienen derecho a un trabajo porque no hay. Y aquí hay una muestra de dignidad y de lucha de los jóvenes. Tenemos que estamos revisando esa parte, establecer las carteras, porque hay que tomar y darle seguimiento a dos temas fundamentales. Uno, la Asociación Internacional Derecho a la Energía, que estuvo hace unos días el secretario general Fermín Paz aquí con nosotros.
Hay que continuar en ese proceso y vincularlo con los usuarios. Esa es una estrategia muy importante, vincular a los trabajadores con los usuarios de la energía eléctrica por defensa de los servicios públicos. Y la otra es la Unión Internacional de Sindicatos de Trabajadores de la Energía, que en Caracas, Venezuela, nos dieron ahora la presidencia mundial de los sindicatos de la energía, compañeras y compañeros. Pero necesitamos una estructura que le dé seguimiento a la política internacional, que no se quede ahí. Y vamos a ampliar o plantear a ustedes en la Asamblea de Reforma de Estatutos poder crear la Prosecretaría de Relaciones Internacionales. Hoy hay que vincular la lucha del ESME porque en todo el mundo están la lucha de los trabajadores. Hay una crisis energética producto de este sistema capitalista que busca apoderarse y hacer la electricidad o el petróleo como una mercancía, para que los países capitalistas sigan en esa hegemonía controlando todo el mundo. Y tenemos entonces los trabajadores que participar en todo ese proceso de construcción. Son temas importantes de los siguientes días. No quiero alargarme más, sé que hay muchas actividades. Hoy simplemente decirles que como parte de la necesidad que tiene el sindicato, de que su experiencia en la defensa de los derechos humanos fundamentales, que es el derecho económico y social, les anuncio que el día de hoy vamos a llevar a cabo la firma o el protocolo ante un notario público de una ONG en defensa que se va a llamar Por el Derecho y la Justicia de los Trabajadores, una asociación civil. Ya tenemos abogados nuestros y compañeros que están yendo a los cursos de derechos humanos, de amparo, y que será un instrumento para que en todos lados estén los militantes del Sindicato Mexicano de Electricistas, asesorando y defendiendo los derechos económicos y sociales, los derechos civiles, los derechos políticos, y poder tener las herramientas. Hoy lo vamos a hacer ante notario y después lo bajaremos a nuestras bases de cómo podemos participar en esta ONG, se va a llamar Por el Derecho y la Justicia de los Trabajadores. Es una asociación civil. Con esto termino, compañeros. Importante la unidad entre nosotros. Son momentos de reflexión. ¿Hasta dónde estamos? ¿Cómo le hemos hecho? ¿Qué es lo que sigue? La perspectiva a corto, mediano y largo plazo. Hay una transición que lo hemos marcado así. La CFE, los administradores no nos van a recibir con brazos abiertos, compañeros. Tenemos que llegar a posesionar muy bien a nuestros compañeros en el trabajo, a la alianza con los usuarios, a la defensa de nuestra propia zona en materia de trabajo, porque el SUTER también no va a estar así como muy contento. Lo sentimos. Ellos y nosotros tenemos un convenio firmado desde 1985. Ellos tienen su zona y se tienen que largar a su zona, compañeras y compañeros. Nosotros tenemos la nuestra. Esa es la transición de funcionar muy bien en el trabajo. Y después de esa transición vendrá también cómo el sindicato sale después de todo este golpe que nos dieron y poder construir las líneas estratégicas de lo que serán los 100, 150, los años que sean, porque el ESME va a durar toda la vida, compañeras y compañeros. Porque el ESME es patrimonio de los trabajadores de este país, de los trabajadores del mundo. Y esa tarea la tenemos que hacer ustedes y nosotros juntos. Hoy esta asamblea debe ser importante en la semana del Día del Jubilado. ¿El objetivo cuál es? Hay rencillas entre los propios jubilados o los trabajadores. Tenemos que ir cicatrizando todo eso. Decirles a los jubilados que las puertas del ESME están abiertas. Algunas por defender a alguna persona o demás se alejaron del sindicato. El sindicato está en riesgo. Está en riesgo, compañeros, la cláusula 64. Está en riesgo el contrato colectivo de trabajo y nuestra organización. Hoy es momento entonces regresarle al sindicato poquito de lo mucho que nos ha dado. Por eso, compañeros jubilados, ustedes con toda la calidad moral que tienen de ser militantes permanentes de esta organización, de contribuir con la opinión, con la participación, incluso con la moneda, con su cuota sindical, tienen toda esa calidad moral para también ayudar a hacer un mensaje de unidad, de que cerremos filas, y un mensaje muy claro que en los siguientes días este barco va a llegar a un buen puerto.
que es el regreso al trabajo y es preparar los 100 años de este glorioso Sindicato Mexicano de Electricistas. ¡Que viva el grupo de jubilados! ¡Viva el grupo de jubilados! ¡Viva la resistencia! ¡Viva nuestros presos políticos! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! ¡Viva el Sindicato Mexicano de Electricistas! Muchas gracias, compañeros. Compañeras, compañeros, va a hacerse entrega de reconocimiento.